Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Muy buenas, hoy estamos en el episodio número 23 de Motion, Ideas en Movimiento, y hoy tengo conmigo a Marta García Villar. Marta es licenciada en Filología Hispánica y está haciendo actualmente un doctorado en Literatura Transmedia. Ella es también especialista y formadora en narrativa para videojuegos. Presuntamente, yo creo que no me equivoco, es una de las personas de España que más debe saber del universo Ghibli. Además tiene publicaciones relacionadas, ¿no? Como Mi vecino Miyazaki y Antes de Mi vecino Miyazaki, que las has publicado como coautora. Y también dentro de la editorial Héroes de Papel, del que yo también tengo libros, tienes el viaje de Chihiro, ¿no? Que forma parte de su biblioteca del estudio Ghibli. Y además también libros de Final Fantasy como Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz. Y has publicado en mogollón de sitios que yo también te tenía lista por esto, por ejemplo, un artículo en la revista Break, en la revista GTM, etc. Que vamos, que has hecho un montón de cosas. No sé si quieres añadir alguna más, Marta, pero como introducción, para empezar, está bien. Es que es verdad que creo que he hecho siempre un montón de cosas y cuando me preguntan en qué estás ahora y me he dado cuenta con el paso de los años que cuando me lo preguntan me cuesta decir menos de dos cosas. O sea, es como que siempre, por lo menos siempre hay tres mínimo. Tengo una trifuerza de proyectos siempre en la que estoy metida y sí. Y también últimamente estoy explorando, que sé que hablaremos de ello, mi parte de creadora de ficción, estoy también de narrative designer, estoy explorando también mi creatividad en la ficción, estoy en medio de mi novela, así que bien, la verdad es que las grandes historias son mi pasión, tanto para analizarlas, recibirlas como para crearlas, la verdad es que sí. Me he centrado un poco en las cosas que has hecho, ¿no? O sea, ha quedado bastante claro que Marta es una persona que hace muchas cosas, pero si tuvieras tú que definirte, ¿no? Cuando vas a una fiesta o conoces a alguien nuevo, lo típico que, oye, ¿tú a qué te dedicas? Que tienes que ser más sintética. Ahí, ¿qué responderías? ¿A qué te dedicas tú, Marta? Sí, es que es difícil sintetizar ahí en un único término. Yo te diría que quizá al que creo que aúna bastante toda mi experiencia hasta ahora sería quizá el de divulgadora, porque soy docente, sobre todo mi gran vocación siempre ha sido enseñar, aprender y mostrar y compartir interacciones mutuas, o sea, compartir aprendizajes mutuos, porque también un profesor en clase, no importa la edad que tengan tus alumnos, siempre es un aprendizaje continuo, maravilloso. Entonces, esa faceta docente la he tenido siempre muy, muy marcada y ha sido también mi principal trabajo siempre como constante. Pero por eso creo que como divulgadora creo que aúna bastante bien todo porque muestra la parte en la que enseño desde el aula, aprendo desde el aula, pero también la parte en la que yo en mi escritorio, con mi ordenador, con mis libros de investigación, pues también apuesto por eso, por mostrar divulgación, por dar a profundizar en temas, ensayos, dar a conocer también realidades, sobre todo con la narrativa, con el cine, los videojuegos, que siempre ha sido mi campo de especialización. Pero sí, es difícil definirlo, pero yo creo que me sentiría cómoda con ello. Ahora que comentas este lado tuyo, no tan de divulgadora, pero ligado a la formación, yo creo que no te das cuenta del poder un poco de la formación por el que la imparte, ¿no? Que yo también ahora estoy empezando también a dar algunos talleres presenciales y también online. Y claro, es que te va genial para ti porque el hecho de que te prepares el tema para que lo entiendan otras personas que quizás no saben tanto como tú, no te obliga a hacer una serie de esfuerzos donde tú también es que aprendes mucho más y profundizas mucho más en lo que tienes que aprender, ¿no? O sea, que de alguna manera egoísta, tú también te sientes como muy recompensado con la formación. Sí. Es una rama muy chula. Sí, y te diría que además tienes como que, como bien dices, adaptarte bien al contenido que vas a mostrar y a los alumnos que vas a tener, porque también he tenido experiencias también he dado en toda la rama de secundaria, bachillerato, universidad y posgrado. Entonces, yo creo que desde los 12 años hasta los 20 y tantos, y luego ya que tampoco
los posgrado, que no se etiqueta tampoco por edad, pues he tenido experiencia de decir, bueno, pues salgo de dar una clase a niños de 12 años y me tengo que meter en una de niños de 18 y por la tarde tengo a gente de máster. Y entonces, eso te genera también una disonancia curiosa, pero tienes que ir adaptando también a el medio de comunicación, a la forma, cómo comunicas. A lo mejor puedes estar dando una clase de lo mismo, pero tienes que hacer un ejercicio de adaptación muy bonito. Has dicho que eres una apasionada de las historias, ¿no? Entonces sí que podemos tener en la mente, ¿no? La etiqueta o la imagen de narrativa, pero yo he visto muchas veces que tú a ti misma también, o a veces en otros medios, te definen como narratóloga. Entonces quizá esta palabra no es tan conocida, ¿no? Entonces, las diferencias entre narrativa o narratología, ¿cuáles serían? Pues es bastante sencilla, ¿eh? Es una diferencia entre el concepto y la disciplina. O sea, la narrativa es el estudio bueno, la narrativa es la estructuración de las historias desde el cómo. Hay mucha gente que también, esto sería para hacer un programa aparte, pero ahí también últimamente se está trabajando mucho en la definición de conceptos de narrativa, en concreto de videojuegos, porque parece que asociamos la narrativa al fondo, a lo que se cuenta, a la historia. Pues este juego tiene una narrativa muy buena, para a lo mejor decir que la narrativa equivale a guión, al guión, a la trama, a los hechos, cuando realmente la narrativa es el qué estoy contando y cómo lo estoy contando. Toda la sucesión de recursos, de estructuras, de mecanismos que hacen que yo pueda transmitir una historia. Mientras que la narratología es el estudio desde un punto de vista más académico, o sea, define un poco la rama de la disciplina, creo que la disciplina sería la mejor palabra para definirlo, la disciplina que estudia cómo son todos los aparatos narrativos. Es como decir, pues, la diferencia entre, pues, matemáticas y un matemático, o la biología y el biólogo. Entonces, al final, la narratología es la disciplina, los narratólogos pues, somos aquellos que a los que nos encanta pues comernos la cabeza viendo distintos patrones comunes entre las leyendas desde el inicio de los tiempos, las estructuras que han mantenido las historias y que siempre se han mantenido igual, o cómo se definen personajes, qué arquetipos hay para trazar personajes. Entonces, esa sería un poco así la diferencia entre la materia y la disciplina que estudia dicha materia. A mí el tema que acabas de decir de encontrar principios es una de las cosas que más me flipan, ¿no? Porque no sé qué está pasando, no sé si es por, bueno, la sociedad cada vez más hiperespecializada, ¿no? Que cada vez parece que miramos con más profundidad algún tema o miramos demasiado con microscopio y nos quedamos incapaces de conectar o de detectar principios que se repiten, ya no solo entre disciplinas diferentes, sino en la misma disciplina, pero en diferentes áreas, ¿no? Como ya eres demasiado experto en una cosa tan específica que no eres capaz de encontrar patrones, ¿no? Y en cambio tu doctorado va un poco sobre eso, ¿no? De encontrar patrones comunes, literatura, videojuegos y series o películas, ¿no? Eso es, porque ahí mi faceta de narratóloga también es dentro de esas tres artes y dentro de esos medios encuentro esos patrones comunes también, los comunes y los diferentes. O sea, al final está dentro del ámbito de lo que es la literatura comparada. Entonces, ver qué es lo que hace única la narrativa de videojuegos frente a la narrativa en el cine, frente a la narrativa de la literatura. También va un poco en aras, mi doctorado y mi tesis va un poco también en aras de un principio que es un poco eliminar las jerarquías dentro de estas artes, porque siempre, por ejemplo, sea dentro de la literatura comparada, de los estudios comparativos también, pues todavía una tendencia cada vez menos de situar a la literatura como el centro de todo, el origen, la base, y todas las demás son artes derivadas que son secundarias con respecto a ella. Entonces, yo trabajo un poco por eliminar esa jerarquía y apostar por la horizontalidad, un poco de decir, la literatura aporta esto, el cine aporta esto y los videojuegos esto. De hecho, sigo soñando algún día con que dentro de esa asignatura de literatura, dentro en la enseñanza reglada, secundaria, bachillerato, etcétera, también se pueda unir con videojuegos y con cine. O sea, que ya es todo las tres cuentan historias y me encanta profundizar en ver cómo las cuentan o qué mecanismos puede utilizar una película que en el libro se utilizaban de otra manera y en el videojuego además tenemos una mecánica para aportar esto. Entonces, los casos de estudio en los que me estoy basando pues es por intentar establecer una metodología comparativa de estas tres artes.
¿Y se te ocurre algún ejemplo de lo que tú llamas esto del el trasvase, ¿no? Algunos principios que ves en Sí. común, pues aunque sean pelis y libros diferentes, o bueno, o el mismo, pero ¿se te ocurre algún tipo de trasvase, algún tipo de comparaciones o de principios que tú ves, pues eso, en una serie, en una peli, en un libro o en los videojuegos? Pues mira, pues por ejemplo, en los videojuegos, al final todo, si nos remontamos un poquito al origen, a qué es la literatura, utiliza como herramienta básica la palabra, los recursos retóricos, la combinación, el vocabulario, el léxico. El cine utiliza los planos y los videojuegos utilizan las mecánicas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que me viene aquí hace poco, además que volví a ver la película, hace poco es en El nombre de la rosa, y tenemos La abadía del crimen, y la novela también de Humberto Eco. Pues, por ejemplo, hay un fragmento en el que el protagonista, Fray Guillermo, también se saca sus gafas, sus lentes, que eso en el momento también era súper revolucionario, porque era como se define también al personaje como que rompe un poco los estándares de lo habitual. Saca unas lentes para observar también un manuscrito. Y vemos que en la literatura pues hay una descripción que hace Humberto Eco de cómo eran las lentes, para marcar que Guillermo es un personaje adelantado a su tiempo, que está utilizando un recurso, un invento que es un poquito revolucionario. En la película, para dar importancia también a ese momento, hay un primer plano además que es muy mítico, un primer plano de su cara viendo con las lentes de aumento, un primer plano para reforzarte las lentes. Y, por ejemplo, en la abadía del crimen es muy importante la utilización de los objetos, o sea, la utilización del objeto como mecánica, y tú puedes incluir las lentes también en tu equipo. Entonces, este patrón común de este objeto que se describe, se focaliza en un primer plano y se incluye en tu inventario, tiene también ya una línea que traza que las lentes va a ser un elemento importante, ya sea para la integración y un poco la interacción del jugador, ya sea para la definición del personaje o ya sea también para mostrar para caracterizar también el medio como un invento revolucionario también de entonces. Jolín, No sí, sí, sé. hay para. Tiene. Y esto Sí, solo en un fragmento, o sea que sí, sí. sí, sí, pero por eso cojo así como cajoncitos y casos aislados para también establecer una comparativa. Pero sobre todo al final es la idea de ver que bueno, y hay teóricos que lo definen muy bien. Terence Lee, por ejemplo, decía que la literatura es transmisión como en tercera persona. Uh-huh. El cine es en segunda persona, porque además de recibir la transmisión de ideas en el tiempo, tienes la experiencia sensorial, y los videojuegos en primera persona, tienes la experiencia sensorial, la transmisión de ideas y tu propia participación. De ahí también que también se utiliza mucho también el término ludonarrativa para separarlo de la narrativa convencional, porque la narrativa de videojuegos siempre tiene como elemento principal y determinante la participación del jugador dentro de todos los acontecimientos. O sea, el jugador es ese, y ni siquiera diría falso narrador, es otro narrador secundario, es otro narrador complementario dentro de un narrador supremo que ha establecido las reglas del juego. Yo, a veces, por ejemplo, para mí, y hablo desde mi experiencia personal, a veces cuesta no entrar en jerarquías, que como tú has dicho siempre son malas, ¿no? Porque llegas Sí. a temas de clasismo, esnovismo y tal. Pero claro, a veces sí que me hago la pregunta, si a ti te gustan las historias, sobre todo para la gente que no le gustan los videojuegos, digo, si te gustan las historias, ¿cómo no le ves valor a los videojuegos cuando tú puedes ser tú puedes ser el protagonista de la historia? Es un tipo de riqueza que no tienes en los otros Sí. medios, sin entrar en jerarquías, pero es un tipo de Sí. riqueza que no tienes en otros medios. Entonces, ¿cómo no te puede gustar a ti ser el protagonista? Hay juegos que, ¿no?, que ya son por ejemplo, de toma de decisiones que afectan a la historia. ¿Cómo no te puedes sentir seducido por este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aún hay ciertas barreras, ¿no? Que el videojuego está como un poco más denostado que las otras artes. Cada vez menos, pero sí, también, desde luego. A una de estas personas, por ejemplo, que acabo de decir, Sí. que los videojuegos aún tienes ese recelo, ¿no? Pero le gustan las historias. Si tú tuvieras que recomendar, por ejemplo, un videojuego para juégalo y mañana me cuentas, a ver si te gustan o no los videojuegos, porque tiene una narrativa muy buena, ¿cuál le podrías recomendar? Pues fíjate, porque esto tengo la experiencia que me ha pasado y me gusta haberla vivido. Yo creo que las personas que caen en estas ideas preconcebidas, creo que es porque todavía no, o sea, no tienen el conocimiento, sin menosprecio ninguno, que no a lo mejor tienen todavía la idea
clásica de hace 2-3 décadas de los videojuegos como más en su faceta de entretenimiento, de desafío, de puzzles. Pero claro, de la evolución del videojuego, sobre todo a partir de los años 90 y ya con la integración de las cámaras 3D y demás, pues eso fue el boom también del desarrollo de potencialidad narrativa, ¿no? Entonces yo a personas que no conocen esto, normalmente, al menos en mi experiencia, al menos sí están vinculadas al cine. Entonces, he planteado, pues, mira, 2 casos, que además me pasó con una buena amiga mía y también con mi director de tesis, que le está empezando a pasar ahora, y me encanta, sí, sí. Pues planteaba pues videojuegos a lo mejor de entrada que tuvieran un cierto componente muy cinematográfico y unas mecánicas menos exigentes, por así decirlo, porque también si esto sucede es que a lo mejor tampoco estás muy entrenado en mecánicas complejas de saltos combinados, salto-ataque, o sea, que no sean juegos de especial acción. Entonces, pues en un caso recomendé Journey y genial, porque es un juego que no tiene tampoco penalización y puedes sentir la evocación de un guión muy, muy, muy sutil, muy profundo y muy poético. Y luego también, fíjate, Detroit Become Human. También, o sea, con videojuegos con un componente muy, 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 muy cinematográfico, mucha toma de decisiones, mecánicas, bueno, de movimiento hay, pero en general casi todo lo más desafiante son quick time events y toma de decisiones y rupturas de cuarta pared. Entonces, ese tipo de videojuegos suelen funcionar muy bien para personas que a lo mejor están muy centradas en el cine y bueno, y quieren iniciarse también un poquito en esto. Pero claro, luego puestos a hablar de grandísimos guiones, pues entre los dos que he dicho, siendo uno potencialmente muy evocador, muy sutil y muy silencioso, y el otro una historia de ciencia ficción y transhumanismo compleja, pues también Nier Automata, todos mis queridos Final Fantasy sin discusión posible, The Last of Us también. Entonces, o sea, hay un mundo genial por explorar. Mira, The Last of Us, como sale ahora dentro de poco la serie en HBO, quizá luego a la gente le entra curiosidad por el videojuego. Y también con el Life is Strange, por ejemplo, también se me acaba de ocurrir que sería otro, que además también a nivel de mecánicas tampoco es especialmente exigente, sino que se basa en el laberinto multicursal y la toma de decisiones. Entonces, se me acaba de ocurrir que quizá también lo que falta es una buena adaptación para también ayudar a la popularización, una buena adaptación en cine o serie de un videojuego, porque es que se me acaba de ocurrir que acaban de cancelar Resident Evil, la serie de Netflix, es verdad, que claro, ha sido un desastre esa serie, o sea, un poco lamentable. Entonces, yo no la he visto, tenía muchas ganas, pero cuando empecé a ver lo que pasaba dije, no, tengo que hacer un filtro. Pero sí, es que a ver si ahora empezamos en una... Sí, te iba a decir que ahora a lo mejor con Last of Us entramos en una buena racha, porque se ve que además que se está cuidando mucho la producción. Así que a ver. Algunos videojuegos que a ti, ya has mencionado Final Fantasy, que son muy queridos, pero que a ti te han marcado como jugadora, que recuerdes ya sea en tu adolescencia o ahora más reciente, pero videojuegos que digas, ostras, estos a mí me han marcado mucho. Pues desde el primer Zelda, que fue mi primer videojuego, por supuesto Journey, que también lo he mencionado, me parece, además como narratóloga, me parece una preciosa traslación simbólica de la estructura del viaje del héroe. Entonces era como un videojuego sobre un concepto narratológico, entonces eso era muy potente. Y todos los Final Fantasy IX para mí es el videojuego más de mi vida. ¡Oh, qué bien! Sí, es que el 9 también es mi favorito, que el 7 suele ser el que la gente pone por delante de todos, pero el 9 es mi favorito, sin duda, sí. También. Sí, es que qué bien, me alegra que lo compartamos. Es que me parece que es un juego con muchas dimensiones, entre la belleza de su cáscara de cuento, el desarrollo de personajes. A mí me encantan las historias de personajes. Yo, sobre todo, es la faceta de narratología que más me gusta explorar. Y eso, y también esa proliferación de mensajes también existencialistas, la muerte, la identidad, el hogar, dentro de una cáscara de cuento, me parece una maravilla. Es que es inmortal ese juego. Y lo habré jugado 1000 veces, lo habré jugado 10 veces, o sea, contadas, sí sé que lo he jugado 10 veces a lo largo de mi vida, es mi juego de confort. Wow, 10. Y ese está ahí. Recientemente también Persona 5 me gustó mucho. Y, por ejemplo, el díptico de Judgment y Lost Judgment también me pareció muy bueno. Sería otro juego que también recomendaría a alguien que también se empieza a iniciar, porque tiene un guión de thriller muy, muy, muy atractivo, que recuerda también a las grandes series thrillers de detectives y de asesinatos en serie. Judgment es fenomenal, totalmente.
Ahora, lo has comentado al principio, ¿no? Que estabas haciendo tus pinitos también con la ficción, es decir, escribiendo una Sí, novela, ¿no? Que si no me equivoco se llama Voces en cursiva. sí, así es. Pero también a la vez, o sea, la gente normal, vamos a decir, primero saca su libro y luego lo Sí, adaptan a un videojuego, pero tú estás haciendo este desarrollo a la vez de escribir la novela y a la vez con Save Games estáis sí. desarrollando el videojuego de la novela, ¿no? Sí, que al final como la organización habitual de los tiempos, la novela acabará saliendo mucho Ujú. antes que el videojuego, porque el desarrollo de un videojuego siempre es mucho más largo, más complicado y más complejo. Pero sí es cierto que el desarrollo de voces ha empezado a la vez con los dos y para mí como devota de lo transmedia está siendo una experiencia súper enriquecedora, porque inicialmente cuando al poco de empezar a escribir la novela contacté con mis amigos y mis compañeros de Save Games y me propusieron así ideas para un guión y les dije, estoy ahora mismo con esto. Y empezamos a ver, oye, esto se podría adaptar, unas mecánicas de videojuego musical, de rítmico, mecánicas también de decisiones, ahora mismo sería complicado, pero podríamos verlo. Visual novel, interacción aquí tal, empezamos a ver y caló mucho la idea también, sobre todo porque Voces en cursiva también tiene un potencial de expansión transmedia. Son 26 personajes, aunque en la novela la perspectiva y así el punto de vista así focal es de dos de ellos, pero luego hay mucha amplitud de personajes que luego nuestra idea es desarrollar también en pequeñas mini historias en formato videojuego. También incluyo códigos QR de música que están relacionados con la trama, entonces quiero que sea esa especie de compendio entre, bueno, una historia que tiene sus extras musicales aparte y que luego será expandido la historia de los personajes secundarios cuya perspectiva no se ve tanto, acabará también dentro del gran proyecto de voces que en el videojuego, que es pequeñas historias así a modo de visual novel, también para profundizar en distintas realidades sociales. Y a ti, como autora, digamos, este proceso de contar una historia o algo que está dentro del mismo universo, digamos, ¿cómo es este proceso de plantearte, vale, qué recursos uso que solo son escritos, ¿no? Para la novela? Y en cambio, cuando me voy al videojuego, ¿de qué manera puedo contarlo de otras maneras, ¿no? ¿Cómo es este proceso de pensarlo en paralelo? De, vale, una historia, pero solo tengo el texto y tengo el videojuego. ¿Qué tipo de recursos piensas? Pues es muy bonito el proceso porque pasas de una actividad muy, muy individual. Yo, por ejemplo, tengo como una premisa que es mis personajes no los defino apenas prácticamente nada a nivel de descripción física. O sea, creo que yo solo prefiero detonar la imaginación y no tampoco condicionar al lector en la descripción, pero siempre suelo a lo mejor describir un detalle aislado. Si un personaje tiene gafas, un personaje tiene el pelo, porque creo que son como detalles que los caracterizan. Entonces, por ejemplo, algo tan aparentemente tonto como esto, luego veo que en la novela yo traslado a lo mejor estos fragmentos y los compañeros de arte de solo un detalle tan pequeño generan un concept art del personaje dándole una vida particular, dándole el aura que además creo que destilan y me parece una labor súper enriquecedora. O sea, para mí estar viendo que un personaje que solo estoy definiendo con sus actos, con su forma de hablar y demás, ver que paso de una actividad muy, muy individual, muy solitaria, a un trabajo en equipo en el que los compañeros de arte están compartiendo ideas, en el que el compañero de programación está diciendo, pues yo creo que aquí a este personaje le podríamos poner este desbloqueable aquí, simbolizando que esa afición que tiene por tal hobby, o yo creo que aquí en este momento, como este personaje es muy melómano, vamos a integrarle la mecánica de ritmo musical. Entonces paso de algo muy solitario, muy introspectivo, a ver cómo se engrandece con la perspectiva de mis compañeros. Entonces me parece muy bonito, es como se convierte de una cosa muy, como eso, muy reducida a un proyecto amplio en equipo. Y me resulta, por ejemplo, muy satisfactorio ver cómo mis compañeros empiezan a dar su toque y engrandecer una historia que, al ser en otro medio, tiene otros matices que también son parte de ellos. A lo mejor que el artista conceptual haya decidido que ese personaje, el que solo tenía gafas, pues va a también tener un tipo de vestimenta de esta manera porque cree que es también hacer lo suyo. Y Ujú. entonces me parece que es una labor en la que comparto una historia, una semilla que originalmente fue mía, pero que luego también es de ellos. Entonces, creo que es una labor muy, muy bonita. Entonces, yo estoy luego siempre eso, pues
Hay veces que sí que te confieso que tengo que intentar separar porque a veces me pongo con la novela y digo, uy, esto además, esto que acabo de escribir quedaría muy bien para el videojuego. Digo, no, ya que no, si no mata la naturalidad. Entonces tengo que intentar decir. Entonces me centro en la novela y ya luego cuando ya tengo el texto ya decimos, venga, pues de aquí que... Al final es un poco como lo que hemos comentado antes con la abadía del crimen y el nombre de la rosa, ¿no? Es ya coger... el texto y ver qué recursos tiene un medio y qué recursos tiene otro. Pero hay veces que como sé que va, reconfieso, como sé que va a ser un videojuego, ya meto también facilidades que sé que luego van a potenciarse. Y cuando salen las dos cosas, cuando sale de manera natural, me parece muy bonito. Porque digo, uff, esto funciona aquí muy bien y va a funcionar muy bien en este medio. Entonces, es como tener el cerebro dividido en dos en un momento. Está bien. Qué guay, qué guay. Y Sí. participaciones tuyas así en videojuegos, también sé que, bueno, aparte de estar desarrollando este con el tuyo, ¿no? Sí que estás creo que lo has comentado también, ¿no? Que estás de narrative designer o diseñadora narrativa en un videojuego que se llama Lua, The Sí. Beginning of Downhill. Más que en Está. hablar del juego en sí, ¿en qué consiste ser una narrative designer o una diseñadora narrativa? O sea, ¿cuál es tu rol en ese Pues videojuego? el rol que estoy ofreciendo con Magic Rain Studios y con Lua es la creación de textos. La creación de textos tanto que van a estar dentro del gameplay como dentro de los fragmentos, dentro de los entornos narrativos que ellos han decidido crear entre niveles. Pues dentro de los distintos niveles de Lua, que tiene 6, va a tener una especie de transición en formato cómic también dinámico, que además estamos trabajando con una tecnología muy guay para actualizarlo, para generar también sensación de dinamismo, cambios de cámara y demás. Y bueno, pues ahí es donde se va a transmitir también el trasfondo del personaje y pequeñas notas también de guión. Entonces trabajo en los textos tanto de esa parte como los del propio gameplay para también ayudar un poco a la inversión del jugador, a que también las palabras que diga el propio personaje pues también se lo transmita. La creación también de metatextos, a lo mejor textos desbloqueables que amplían el universo del mundo de Lua, y también asesoro por ejemplo, con storyboards, o a lo mejor asesora de cómo transmitir esto, cómo transmitir este mensaje, pues del uso de planos, del uso de colores, o a lo mejor podemos utilizar esta cámara aquí. O sea, mi labor es un poco de orientar y guiar. Si a lo mejor el equipo tiene una idea de lo que quieren contar a nivel narrativo, pues me esfuerzo por intentar ver cómo podemos facilitar el contar eso. Si lo hacemos a través de textos, si lo hacemos a través de planos, si lo hacemos a través de solo mecánica dentro de la propia programación y de cómo del movimiento del personaje, pues asesoramiento y la creación de la parte que sí es de texto, que va a ser tanto en voces, está doblado, luego si tiene con actores de doblaje, pues esa elaboración del guión, de lo que entendemos como guión tradicional, y asesoramiento en cómo contar, cómo transmitir los mensajes de Lua. Lua además es un juego que no tiene tanto... que no tiene tanta profusión de textos, quiere ser más sutil y que lo que se diga cale y que sugiera más que muestre. Tipo Entonces, la verdad es Journey. que sí. Sí, un poquito. De hecho, Journey es una también de sus referencias. Yo creo que también por eso sintonizamos muy bien en Magic Rain y yo la verdad es que estoy encantada de estar con ellos. Así que sí. Y les mando un beso enorme, que acaban de venir de Gamescom. Así que aprovecho Un para... saludo. que ha sido, sí, que han tenido ahí unos días durillos, pero muy satisfactorios y me consta. Así que sí. Oye, al trabajar con historias, es decir, es de lo que tú disfrutas, ¿no? Pero también es con lo que te ganas la vida, ¿no? Entonces, a veces me pregunto, ¿tú cuando consumes historias en formato literatura, series, pelis o videojuegos, estás siempre con el chip de analista puesto? ¿O en algún momento desconectas y no piensas en ello, en las estructuras o en esta narrativa, en tal? ¿A veces solo disfrutas y ya estás o siempre estás con el chip puesto? La verdad es que tengo la suerte de que estoy con el chip, pero lo disfruto, porque lo consigo disfrutar, no estoy analizando. Pero claro, si yo estuviera analizando y tuviera que parar la experiencia de juego para decir, apunto esto, que esto es brutal, ahí sí me rompería. Eso, por ejemplo, si sé que me voy a centrar en un juego del que quiero escribir algo, porque ya sé que tengo encargado, por ejemplo, un videojuego de los que vaya a tratar en mi tesis doctoral, pues ahí no puedo desconectar. Pero, por ejemplo,
cuando estoy jugando un juego por placer y veo algo que a nivel narrativo me llama mucho la atención, lo que hago es disfrutarlo también. Ujú. O sea, hace poco me pasó, sin hacer spoilers, que me pasé Nier Automata Ujú. con todos sus finales y demás. Hace algo absolutamente maravilloso Nier Automata al final. Y de eso de estar jugando y decir, ¡guau! Y para dejar el mando y decir, ¡guau! Es que esto es un portento a nivel narrativo, lo que hicieron aquí, ya, qué guay, pero qué idea más buena, maldito Yoko Taro, ¿qué has hecho? Entonces, es como que juego y más que analizar a nivel de que tengo que tomar nota, esto que será tal, pues tomo como una especie de checklist mental de decir, aquí hay potencial, o claro, aquí han hecho esto, aquí han hecho música intradigética, qué guay, me lo apunto así mentalmente y decir, pues luego lo apunto, ya investigaré más sobre ello y ya lo jugaré para investigar ello. Hago como una checklist, pero no me pongo, separo y digo, venga, de Nier Automata estaría bien analizar esto en el futuro, o de este juego estaría bien analizar esta música intradigética en el futuro, pero ahora mismo no lo voy a hacer. Ujú. Es como que hago una pequeña... Creo que he podido encontrar bien el equilibrio en eso, porque si no, con los juegos con los que trato en la tesis no puedo, pero bueno, eso ya es normal. Claro, Con ahí el entonces, resto sí, ahí sí que se vuelve como intento. más rutinario quizá, o más, ¿no? Sí, pero bueno, mi enfoque también es distinto, porque si juego a los juegos que tengo en la tesis es como decir, voy a trabajar, pero si Ujú. juego a Nier Automata Vale. voy a jugar por placer. Entonces, y si veo algo que me interesa, pues mi checklist mental lo apunto y ya lo investigaré. Vale. Bueno, entonces es muy interesante porque cuando tienes el chip de voy a trabajar, pues trabajas para sacarle dinero, pero también cuando Sí, vas a hacer las cosas por disfrutar, acabas sacando dinero de otra manera. O sea sí, que eso es fantástico. sí, lo que pasa que es como que me implico menos, es como, venga, lo Ujú. anoto y ya lo veré Ya, ya, después. ya, ya. Pero Pero sí, bueno, sí, siempre puedes hacer una segunda pasada, ¿no? Me lo paso por sí, placer y sí, sí, luego ya le sí, vuelvo a sí, dar sí, otra pasada al juego y ya tomo nota. sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y gracias por no decir spoilers del Nier Automata, porque yo lo tengo pendiente de los próximos para jugar, así que gracias. Si no, ya te hubiera echado de la entrevista. Adiós. No, lo que todos decimos, ¿vale? Haz todas las rutas. No te Vale. conformes. Solo te digo, Nier Automata es como Matrix, ¿vale? O sea, si tú te haces los dos primeros finales. Ay, ¿cuál era? Es que no me acuerdo de Matrix. ¿La azul? ¿Cuál era la que te metió en Matrix? ¿Cuál era la roja? No recuerdo. Ostras, me suena No la recuerdo. roja, pero no sé si. Yo Yo tampoco. creo que la roja era la que te entraba en Matrix, me parece. Sí, Y la azul es la que mantienes. Me acuerdo porque muchos. Hay podcasts y sí, blogs que ¿no? se llaman la píldora roja, la pastilla roja, no sé qué. O sea, creo Vale. que la Sí, roja es puede la que te ser. tomas y Puede ser. despiertas, me parece. Vale, puede ser. Pues entonces eso, te digo, la de quedarte en tu realidad es final A y final B. Vale. Y tienes que tomarte la pastilla que te lleva Matrix haciendo todos los finales, de verdad. O sea, ni lo dudes, porque es como el juego se amplía, se engrandece muchísimo. Vale. En algún momento, ¿no? Tú has tenido que, o sea, pues tu faceta de divulgadora al final produce, digamos, contenidos que han sido, pues, monetizables o que se venden, ¿no? Pues cuando haces un libro, cuando redactas artículos, ¿no? Cuando das cursos de formación. Mm. Es decir, que en algún momento, pues esto, el ocio, ¿no? Se convierte también en Sí. trabajo. Entonces, ¿tú has visto también trasvases, o sea, de cosas de narrativa que te han ayudado, pues, para el marketing o para la parte más de negocio? ¿O son para ti como universos que están totalmente separados? Yo me quiero esforzar en unirlos. Entonces, Ujú. también para eso, pues hay personas como tú que sabéis mucho al respecto y que podéis ayudarnos a los que estamos así más legos. Pero hay una. Me encanta, por ejemplo, haber descubierto. Hay una cosa que sí te diré, que he descubierto que conceptos, por ejemplo, que se utilizan en narrativa, me pongo a profundizar un poco más y veo que también se utilizan para marketing y creación de marca personal. Ejemplo concreto, que es un recurso que siempre me ha gustado mucho, los arquetipos junguianos. Ujú, sí, vale. ¿Verdad? Sí, Así, sí. claro, y para mí los arquetipos junguianos era algo absolutamente, bueno, desde su origen era psicoanalítico y demás, psicológico, pero para mí era 100% Ujú. herramienta narrativa. O sea, decir, es que viene muy bien, fíjate, tienes aquí este arquetipo, el mago para ver su debilidad, su sombra y lo que transmite. Tienes el inocente o el nómada, que el nómada siempre tiene que estar, su objetivo es siempre estar de un lado para otro, pero tiene la sombra, tiene la dificultad de que nunca va a sentirse anclado a algún Mm. sitio. O sea, siempre es utilizar esos arquetipos para reconstruir, que además vienen también de la esencia del tarot, de leyendas antiguas. O sea, también ahí Jung, dentro
aparte psicoanalítica, se ve que también estudió mucho las facetas más humanísticas, legendarias, los grandes tropos un poco de las historias de las historias de la literatura también. Y por ejemplo, vi que ese concepto, a mí que tan familiar me resulta en narrativa, también se utiliza en marketing. Entonces lo estudié también en marketing y me hizo mucha gracia. Y creo que eso también es un concepto con el que me he quedado y que también me gustaría explorar para cuando también trabaje mi marca personal, que supongo que tú ahí también, si tú también lo conoces, me sabrás decir algo, porque para mí era absolutamente narrativa. Sí, Y claro. bueno, y siempre lo he dado en las clases como narrativa, de bueno, aquí tenéis la máscara también un poco del personaje, lo que muestra, la sombra, que es su fuerza totalmente contraria, demás, y también tenéis arquetipos pues con su debilidad, su fortaleza y demás. Y los personajes se pueden pues combinar varios, y a lo mejor tener eso claro, pues a veces ayuda también a la hora de caracterizarlos. Entonces yo no me puedo imaginar que eso también servía para una empresa, pero también es cierto bueno, que tenemos esa realidad también de, podemos, las empresas como extensiones también de las propias personas y de los personajes. Sí, sí. Así O sea, que sí. para mí, o sea, hay una cosa que se dice mucho, que las personas somos marcas, ¿no? Pero para mí Sí, yo siempre como lo he visto al revés, son las marcas las que se están intentando sí. apropiar de las propiedades de las personas y actuar como personas, ¿no? Uf, Entonces sí, en este sentido sí que para hacer trabajos de branding o para desarrollar las personalidades de las marcas, pues se usa un montón el tema de los arquetipos. Si quieres que sí, tu marca sea más sabia, ¿no? O sea más una marca sí. cuidadora, una marca exploradora, ¿no? Entonces le das matices, puede tener más de una personalidad, pero más de una proporción que de otras, ¿no? Y luego, claro, esto lo articulas luego en la voz que tiene de marca y cómo se tiene que expresar, pues en redes sociales, en todos los canales y los puntos de contacto con el cliente, ¿no? Sí, un poco Para que sea para tener coherente. siempre, claro, y para tener siempre tu punto Sí. fijo, exacto, y que nunca te vayas muy lejos de ello. Sí, exacto, que si eres, no sé si me lo invento, si tú eres una marca que se caracteriza por el rigor científico, pero pues y quieres ser muy muy serio, pues luego no salgas en TikTok pues haciendo bailes ahí de payaso, que eso está muy bien, pero Claro, para otra marca quizás si eres un rebelde o tienes el arquetipo de bufón, sí, que el arquetipo de bufón no tiene nada malo, sí, simplemente es eso, ¿no? Que te efectivamente. apropias pues eso de más el Sí, entretenimiento y la rebeldía, ¿no? Y el desafío sí. a la seriedad. Pero Yo veo claro, que seas coherente. Sí, sí, yo siempre tengo la metáfora con eso, que es como la cometa, una cometa que a lo mejor está atada a un poste y tú sabes que se está moviendo, pero se está moviendo en un ángulo concreto, no se va a salir más de lo que le permita estar la cuerda. Entonces, como que asentarte en un arquetipo, en un concepto, en una clave, es lo que también te va a ayudar a mantener la coherencia, que va a ser también esa cuerda que te una, ¿no? Entonces, y bueno, ya a mí antes me solía pasar que para mí eran dos mundos totalmente diferenciados, pero cuando ya, por ejemplo, encontraba cuestiones como estas, pues ya también me lo hacía plantear, o también la utilización de historias para también darle, de creación de microrelatos, a lo mejor también para darle entidad a tu marca, también es algo que estoy viendo. Entonces yo también ahí me estoy deconstruyendo en eso y digo que para mí a lo mejor explorar más los arquetipos junguianos más allá de los libros. Es verdad que tú lo buscas en Google y más que de narrativa, como podemos tener en los libros o en manuales, te sale la parte de marketing. Entonces me ha parecido muy interesante. Y el viaje del héroe ya ni te cuento, esto también Ah, para bueno, hacer también, es el verdad. viaje del cliente, el héroe Es puede verdad. ser tu cliente, cuál es el Es verdad. enemigo, ¿no? Que lo saca de su mundo ordinario Es al mundo verdad. extraordinario, quiénes son los mentores, Sí. cuáles son las pruebas, los desafíos, la hora más oscura a la que se enfrenta el cliente, todo esto, claro, es que Sí. se puede aplicar Sí. todo. Y yo creo que perfiles como el tuyo, que sabéis un montón de esto, podéis tener una ventaja competitiva pues contra alguien que viene más del mundo del marketing y la Sí. publicidad y se lo acaba de leer en Wikipedia, por ejemplo. Es que hay veces que creo que viene bien la abstracción de las historias. Nos ayudan también muchas veces para darle una dimensión ritual abstracta a lo mejor estamos tan metidos en un mundo tan tú lo decías antes, especializado, focalizado, tan concreto, que a lo mejor te ayudan un poco a salir, esta expresión, ¿no? A salir fuera de la caja, a poder ver las cosas con otra dimensión. Entonces, si te planteas a lo mejor un desafío como, bueno, aquí está el arquetipo, o aquí está el villano, aquí está la ¿cómo decirte? El guardián del umbral que tengo que superar aquí. Entonces, poder tomar distancia creo que ayuda muchas veces a tener una mirada olímpica así con distancia para poder también buscar soluciones. O sea, que al final las historias han estado ahí también para algo. O sea, al final
las historias nos han proporcionado una serie de catarsis, una serie de distanciamientos, el justo distanciamiento para poder tratar dramas personales, que en eso consistía la catarsis, el justo distanciamiento para poder tratar, para poder purgar realidades internas sin que no tengamos que manifestarlas de manera real. O sea, se procura como una zona de seguridad para poder también solucionar problemas. Uh-huh. Ostras, esto Sí. da para tirar del hilo, esto de la catarsis. Sí. El hilo de la cometa, sí, tal cual. Sí. Bueno, la catarsis, ¿no? Viene de... Es el término, ¿no? No sé si es cuando llegaban al clímax de las historias en los teatros de la antigua Grecia, ahora no me acuerdo exactamente del origen, ¿no? Pero que la liberación emocional, ¿no? Exacto. Que ya sea que normalmente está identificada con el llanto, ¿no? Con una emoción muy fuerte, pero que justo después te sientes mucho más ligero, mucho más liberado, ¿no? Sí. Por eso las artes están ahí. En los clímax de las historias es lo que suelen buscar, ¿no? Las historias cinematográficas, en series o en videojuegos, provocarte este sentimiento un poco de catarsis. Y luego, aunque no te acuerdes muy bien de los detalles de la historia, pero te acuerdas de la emoción que te dejó. Sí. Siempre. Pues mira, o sea, no ha sido intencionado, pero también para trasladar al marketing, si tu marca personal puede crear una catarsis en tu cliente, pues mejor que mejor. Sí. Sí que se complicado, pero supongo. Ahí ya sí. Sí. O bueno, o muchas... Esto también pasa, ¿no? Bueno, que hay muchas marcas que venden humo, ¿no? Que quizá intentan crear catarsis de venderte un cacahuete. Y dices, a ver, no, ¿sabes? Me estás vendiendo cacahuetes, no la solución al cáncer. ¿No? Sí. Pero bueno, tú has escrito un montón, o sea, ya siendo coautora o autora original, ¿no? Entonces yo siento mucha admiración por las personas que sois capaces de escribir libros, porque son como monstruos gigantes de 80.000, de 100.000, de 200.000 palabras, ¿no? ¿Cómo te enfrentas un poco a este proceso de escribir un libro? Uh-huh. El proceso, en mi caso siempre hay un... Bueno, habría que distinguir ensayo y ficción un poco, pero por ejemplo, diciendo de la parte de ensayo, mi proceso empieza pues mucho antes de empezar con el libro. Como he dicho antes, a lo mejor estoy disfrutando de algo y ya me hago mi checklist de decir, esto tiene potencial, empiezo a ver los patrones, tengo muchas anotaciones, a lo mejor de temas en los que me gustaría investigar, tengo mis... es muy bueno ser ordenado con todos tus materiales, con todas tus notas, con todo. Tengo mis carpetas bien estructuradas en temas de narrativas, temas de estudio Ghibli que me gusten, entonces eso ayuda mucho también porque cuando tienes las ideas en movimiento también aquí en tu mente, luego tienes que poder... Ay, mira, te juro que no... pues a lo mejor no la había... No está tan mal elegido el naming del podcast, no, es verdad. O a lo mejor ha sido la proyección que como antes lo he leído subconscientemente, publicidad y subliminal, bien. Me la has trasladado aquí. Pero te digo eso, cuando tienes las ideas así revolucionadas y movidas aquí en movimiento en el cerebro, creo que luego siempre es una buena idea organizar y poder descargarlas para poder tener todos los focos de organización. Entonces, pues yo empiezo con esas ideas, con eso almacenamiento de fuentes, me encanta buscar fuentes también complementarias de información y yo luego pues cuando ya siento que he leído, me he documentado y estoy ahí lo suficiente, pues empiezo a hacer lo que me encanta, que es un borrador. Yo tengo mi método, cada uno tendrá el suyo, pero yo tengo así un borrador por colores. Yo soy muy visual y a mí me encantan los colores. Entonces yo, por ejemplo, mira, voy a usar el caso de Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz. Cuando yo quería, asigné un color a cada uno de los temas que iba a tratar. Entonces, cada vez que leía algo de Final Fantasy XII, por ejemplo, y veía temas relacionados con la muerte, supongamos que le asociaba el color azul, pues veía esto para la muerte, o tenía un gameplay o me ponía a jugar y veía, pues anotaba yo color azul, muerte. Color rojo a lo mejor, aventura, libertad, verde, etcétera. Entonces, a mí la organización por colores me viene muy bien. Lo traslado a mi borrador y yo soy una persona que utiliza muchísimos colores para separar bien ya sea por notas, ya sea por textos y bueno, pues voy... Y también, eso es muy importante, que no lo he dicho antes, también la creación organizada de un índice. En el caso de los ensayos, o sea, no empiezo a escribir un ensayo si no sé exactamente toda la base del esqueleto de lo que voy a tratar. Y luego ya es Y cuando hay horror vacui, pues en el tema de los ensayos me resulta más fácil vencerlo porque tú a lo mejor te limitas a teclear una idea suelta o a
o a copiar, pegar de manera cutre una fuente que has visto ahí o un párrafo en tal, entonces tú ya luego lo ves, tienes ahí el post-it al lado, comparas, dices, vale, esta idea, voy a citar aquí, esta cita que cogí me viene muy bien en esta página, demás, entonces como una labor de puzzles, combinas tus propias ideas que tienes anotadas por ahí, las fuentes, que siempre hago aquí un llamamiento a decir, hay que cuidar mucho y hay que respetar mucho las fuentes cuando se hacen trabajos divulgativos y académicos. Hay que citar bien y hay que mencionar bien. Mucha apropiación, eso ¿no? yo eso insisto mucho y en la universidad y a los alumnos se lo insistiré mucho, es que hay que hacerlo porque es el rigor, es el respeto esencial también del mundo académico. Y bueno, entonces ya dentro de ese puzzle ya le voy dando forma. Con la ficción es distinto, eso sí. ¿Cuáles dirías que son las diferencias entonces con la ficción? ¿Es como un proceso mucho más caótico o cómo lo definirías? Con la ficción te diría que sí, más caótico, yo creo que sería, porque claro, todo este proceso de los colores, de la organización, no, o sea, sí, también igual que se hace el índice de los temas del ensayo, también recomiendo hacer siempre un esquema narrativo, que eso también hace poco estuve acudiendo y también le mando un saludo a taller de novela de Pablo Bujalance, que ha sido también mi mentor, me ha ayudado a mí, a muchos compañeros también a un poco quitarnos también el miedo a la hora de afrontar lo que es el ejercicio de una novela. Yo siempre había escrito relatos, pero siempre me había dado miedo la extensión de la novela. Y por ejemplo, pues eso, nosotros siempre hemos defendido pues hacer un esquema previo. Y bueno, luego también lo que se dice, hay escritores más mapa, más brújula, si te organizas más o quieres ir todo, seguir el paso de las ideas que has anotado previamente o te dejas un poco llevar por el fluir de los personajes, yo combino un poco las dos. Yo siempre tengo un esquema de más o menos los grandes hitos y los grandes conflictos que sé que van a pasar en ese capítulo. Yo sé que eso va a pasar. Aquí va a haber una discusión, creo que más o menos sobre este tema. Al final del capítulo el personaje se va a tener que ir de la sala y al principio empiezan con ellos hablando de X temas, X temas. También mi novela también tiene bastantes reflexiones sobre sociales, filosóficas y demás. Entonces también esos temas me aseguro de anotarlos porque tienen que salir. Pero luego ya es como mucha menos traslación, mucha menos implantación del esquema previo y me dejo mucho más llevar. Lo que pasa es que por eso para ficción, a lo mejor ensayo puedo dedicarle media hora y avanzo, organizo ideas de más. En la novela, a mí por lo menos, yo necesito tener un margen de horas de 2 o 3 horas tranquila, un entorno en el que me sienta cómoda para también estar escribiendo, música, además. También es que yo soy una escritora de ficción, creo que un poco, luego me dijo también mi mentor, más de corte europeo, más de contemplativa, muy impresionista. A mí me gusta mucho describir. Más que la acción, me gusta hacer así, captar el alma humana, describirla, describir mucho los entornos. Soy como un poco más de principio del siglo XX, más sosegada. Entonces yo para eso necesito como un entorno también más de tranquilidad y 2 o 3 horas así por delante. Y sobre todo, pero también se recomienda, y eso también Pablo Bujalance lo dice mucho, es trabajo constante todos los días también. Intentar escribir un poco todos los días, sea más o sea menos. Y sobre todo también pensar que se está avanzando y se está adelantando simplemente con la creación de ideas. Simplemente el anotar. Tengo también un cuaderno de escritor en GoodNotes donde meto fotos, donde meto enlaces, donde meto vídeos que me recuerda a un personaje. Ahora también con la digitalización tenemos herramientas muy buenas. Antes los escritores llevaban su típico blog y su boli, pero ahora, por ejemplo, pues en una tablet que tenemos aplicaciones así, yo en el iPad utilizo GoodNotes, entonces meto fotos, meto links, si veo algo que me recuerda también para enriquecer un personaje, pues lo apunto. Tengo todas las fotos integradas también con el texto, entonces eso también me ayuda mucho. Y también en la ficción, simplemente con estar moviendo esas ideas, ¿ve? Otra vez, con estar así ampliándolas y anotando y dándoles vida, ya también se está avanzando. Yo antes tenía miedo con eso, pensaba que avanzar solo era escribir, ¿no? Sí. Pero bueno, es que vivimos en el mundo también ahora de la hiperproductividad, de la presión por producir, de que tenemos que estar siempre produciendo y no, o sea, simplemente a veces contemplar al personaje o darle una nueva dimensión o ver algo que nos recuerda a él también es estar avanzando. El proceso de creación requiere de creación de ficción, a mi juicio, requiere un poco más una mirada más serena, menos prisa, menos urgencia por la productividad.
Y bueno, creo que esta idea me ha molado, ¿no? De que quizá eso, la sensación de avance se puede producir por cosas que no son tangibles, ¿no? Que no sí, son el tecleo en sí, sí, ¿no? Pero que en realidad sí que estás avanzando. Y aunque no, bueno, no sé, corres el riesgo de que se te olvide, pero incluso aunque no lo sí, llegues a notar, pero si has pensado alguna trama o algún desarrollo de personaje, mientras no sí. se te olvide y lo traslades Sí, luego, por eso es el verdad que solo hecho de siempre pensar, es bueno, avanzas. sí, pero siempre es bueno por eso que el escritor de ficción que tenga algo para apuntar al lado, Sí. incluso notas de voz o algo, siempre, siempre, eso sí que se recomienda y es verdad. Yo ahora desde que he empezado también con ficción siempre llevo mi iPad con mi GoodNotes también encima o una libreta, si sé que no lo voy a poder llevar, pues una libreta. O sea, esto por curiosidad, o sea, ¿dónde escribes tú? ¿En una aplicación que se llama GoodNotes? ¿Ahí escribes tu novela y Eh, tus ensayos o qué No, utilizas? en GoodNotes, como GoodNotes también se utiliza el lápiz también digital, y Ujú, entonces puedo tener la escritura manuscrita y me apetece, me resulta más orgánica, más suave. GoodNotes es una aplicación es para Apple, pero sé que también hay de ese ujú, estilo. Es para crear, es como una libreta para ujú, crear journals, puedes escribir a mano, haces composiciones con fotos. Esa la utilizo para lo que es mi cuaderno ujú, de ideas de escritor. Pero luego para escribir yo utilizo sí, los procesadores de texto Pages en la nube y Google ujú. Drive. Por favor, hago aquí un llamamiento a la nube es vuestra amiga, vuestra amiga. Porque de verdad que a mí una vez me pasó con el libro de Explorando Final Fantasy de Mm. Diablo, me pasó que recién escrito, menos mal que era un capítulo corto, recién escrito, no estaba usando una nube, no estaba usando Google Drive, recién escrito y petó y no había forma de Uf. recuperarlo. ¿Y qué hice en ese momento? Pues dije, venga, no lo pienso y lo vuelvo a escribir Mm. otra vez, porque cuanto más lo pienso es peor. O sea, en ese momento es como que me entró una ira asesina contra el mundo, pero me puse y lo volví a escribir. Por suerte era corto. Pero sí, o sea, la nube siempre. Entonces yo utilizo Drive, utilizo iCloud y siempre. Y en Lua, como Narrative Designer, todo el equipo además de Lua, eso me ha mostrado muy bien la herramienta. Yo la conocía, pero no la usaba tanto. Utilizamos Notion Ah, también vale, para el trabajo colaborativo. para el trabajo colaborativo y también todos los textos también. El guión, los textos de Lua, los textos de gameplay lo utilizamos con Notion y muy bien. Muy bien, muy bien. Porque me gusta la opción de Notion de poder separar Ujú. por, Y por conectar, plantillas ¿no? y conectar. Exacto. Mm. O sea, para trabajo, lo que decíamos un poco antes, la diferencia entre la novela, que soy yo, realmente yo con mi procesador de texto es una nube, y mi GoodNotes estoy bien, pero la visión de estar en un videojuego que es colaborativo, Mm. ahí ya cambia también. Ahí ya necesitas otro tipo de herramienta. Entonces Mm. yo en trabajos colaborativos cosas como Notion me parecen muy buenas y en las otras yo de verdad mientras hay una nube, Es lo único que de verdad, pides, sí, sí. sí, de verdad, la nube es tu amiga siempre. Sí, sí, Pero sí, está sí. bien. No, no confiaría además en cacharros físicos, sí, sí. Sí, sí. En todas las tragedias que pueden pasar. No, La nube lo salva todo, sí, sí. por favor. Pero sí, sí. Para terminar, vamos a hablar un poco de, Sí. aprovechando que también has estudiado tanto sobre el estudio Ghibli. A Ghibli se lo pone mucho un poco como el Disney japonés, ¿no? Uh-huh. Pero tú no sé si es algo para divulgar o hacerlo más atractivo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es realmente el Disney japonés o A mí realmente son bastante diferentes? A ti no te gusta nada, A mí ¿no? no me gusta nada, no me gusta nada la comparativa. Yo creo que no. Yo creo que es un poco de, como tú decías antes, para, no sé, para vender, pero Ujú. te vende otro concepto, porque yo Vale. creo que no les veo ese patrón. Yo creo que se utiliza para vender en aras de, ¿cómo decirte?, la proyección Hmm. que puede tener. Es como igual que Disney es tremendamente como de pares de la animación estadounidense, pues para vender un poquito la proyección de Miyazaki es igual de famoso en Japón, ¿sabes? Ujú. Pero claro, eso a nivel proyección es una cosa, pero luego a nivel estilo, filosofía, narrativa también son muy distintos. Entonces, no es un concepto que me guste porque creo que vincula dos realidades que son diferentes. Ujú. Entonces, es como, me da repelusillo, pero sí. Entonces, si tuvieras que decir más o menos las diferencias, ¿cuáles serían Uh-huh, entre Disney y Ghibli? O si no, si quieres las características más uh-huh. propias del estudio Ghibli, de su Pues, animación. por ejemplo, sí, porque Disney es difícil de definir porque, claro, Disney ya es una empresa que de tantísimo recorrido, ha tenido muchísimas etapas. Yo también soy muy fan de Disney, pero claro, no es lo mismo el Disney de los 60 que el Renacimiento de Ujú. los 90, el Disney de los 2000. Entonces, es como hay mucha variedad también en los estilos de Disney. Disney además es una compañía que se va adaptando también a
a los espectadores de las décadas. Pero es verdad que Ghibli sí que ha mantenido unos sellos muy propios, que entonces son fáciles de definir, por ejemplo, que es esa pues desde el retrato de la naturaleza, la inclusión siempre del peso narrativo en su mayoría de niños o de adolescentes, de jóvenes que están también tienen un proceso también de crecimiento, y gracias a ese proceso pues ellos también influyen en su sociedad. Así Miyazaki siempre apostaba por el futuro, la esperanza en los propios niños. El retrato de un personaje también femenino como centro también, protagonista y con especiales rasgos a lo mejor de liderazgo, de superación, ya desde el primer momento, que incluso también cuando se adelantó también mucho a las realidades, por ejemplo, de principios de los 90, en los que los personajes femeninos quizá eran menos, la actividad que tenían no estaba, o su caracterización, sus rasgos no estaban tan vinculados a, por ejemplo, pues ser una líder de tu pueblo o ser una guerrera que tienes que defender a tu manada, o incluso ser una niña insegura con un montón de miedos que superar, como le pasa a Chihiro. Entonces, así el retrato de personajes femeninos también es muy, muy característico. Luego ya, aparte, pequeñas cositas como los mundos fantásticos de corte así de inspiración europea, como le pasa a Miyazaki, o la traslación a lo mejor de historias muy del folclore japonés, del costumbrismo japonés, y la dualidad entre el campo y la ciudad, como le pasaba a Isao Takahata. Pero es verdad que siempre esa idea de la naturaleza como identidad, el ecologismo, proteger la naturaleza y unos mensajes muy de cara a las realidades psicológicas también de los personajes, a que los conflictos no tienen que ser tan maniqueos del bien contra el mal, y que todas las dimensiones humanas son bastante poliédricas. O sea, que tu villana, entre comillas, que no lo es tan, por ejemplo, pasa en el viaje de Chihiro, tu villana puede ser tu jefa dentro de la empresa, como le pasa a la bruja Yubaba, pero luego es una madre encantadora y es una madre que está no es incompatible que una jefa sea autoritaria y un poquito tirana con que sea una madre dulce. Entonces, esa complejidad siempre la ha caracterizado a Ghibli. Eso me acuerdo, la que yo tengo más presente, que es mi favorita, la princesa Mononoke, ¿no? Que también, sí, la también. villana es la destructora o la que quiere matar a los dioses o destruir la naturaleza, pero en cambio es la que cuida a toda la población humana, ¿no? Y quiere que prosperen, quiere que estén bien, quiere que sean felices, ¿no? Sobre todo, y lo que ayuda a los colectivos más marginados, a los enfermos, a las prostitutas. O sea, ella machaca la naturaleza, pero ayuda a los colectivos marginales. Entonces, sí. Esa dimensión tan gris y tan poliédrica siempre es muy de Ghibli. A mí siempre es de los mensajes que más me han gustado desde que lo conozco, desde niña. Antes, creo que cuando te he preguntado sobre Disney y Ghibli, no sé si te ha salido el subconsciente, pero has dicho entre Disney también y Miyazaki. Entonces, ¿crees que es muy dependiente la animación de Ghibli de Miyazaki? Sí. ¿Crees que va a sobrevivir a Miyazaki el estudio Ghibli? ¿Cómo lo ves tú esto? Es complicado, ¿eh? Yo creo que complicado. Yo creo que, y tal como se ha visto luego, muchos de los que trabajaron con Ghibli se han ido también a Estudio Ponox, tal. Yo creo que su legado, el legado Ghibli, va a trascender más allá del propio nombre de la empresa y de las películas Ghibli. Pero es que creo que Miyazaki es irrepetible. Es que tiene una impronta y un sello muy, muy personal. Porque, claro, te he dicho más Miyazaki que, por ejemplo, Takahata. Porque yo Takahata lo tengo asociado a la etapa pre-Ghibli, en la que toda su... Takahata fue un director que dentro de Ghibli produjo poco, pero que antes de Ghibli produjo muchísimo más. Entonces también a él le debemos Heidi, Marco, Ana de las Tejas Verdes. Entonces tiene más su producción previa, pero Miyazaki realmente era un poco el conductor, el hilo conductor de sus películas dentro de las otras que se pudieron llevar con directores más jóvenes. Fue el que también ha ido llevando el espíritu de Ghibli. Entonces yo lo veo un poco complicado. Yo en su día también pensaba, bueno, a lo mejor habrá más diversificación con temas con videojuegos. En su día cuando salió Ni no Kuni, yo pensé, a lo mejor también Ghibli apuesta por la diversificación, pero hoy en día ya no lo veo. Entonces no sé cómo estará la cosa. Yo sí que tengo muchas ganas de su siguiente película, la verdad. Creo que va a tener un fondo muy, muy interesante. Me he leído el libro también en el que se basa y va a estar muy bien. ¿Cuál es? ¿Cómo vive? Se llama. Ya está traducido en español.
Está basado en un manual de conducta de principios del siglo XX, más o menos, principio mediados, y son una serie de conversaciones de un adolescente con su tío. Al chico le suceden cosas en su día a día, a lo mejor un conflicto con un amigo, se pelea con un amigo, entonces a raíz de o a lo mejor está en lo alto de un edificio y ve a lo mejor a las personas trabajando en sus puestecitos y le pregunta a su tío cómo funciona la sociedad, cómo es posible que todos los humanos se coordinen, o a lo mejor, como he dicho antes, se pelea con un amigo y a raíz de eso reflexiona con su tío de en qué consiste la amistad, cómo se pueden ir, cómo se recuperan las relaciones cuando están melladas, tal. Entonces es un manual, entre comillas, para evocar un poco conducta, reflexiones hacia los jóvenes. Entonces eso va a tener un contenido filosófico. Parecía un poco el árbol de la ciencia, tío y sobrino filosofando, así tal cual. Y eso en manos de Miyazaki puede estar muy interesante. ¿Cuáles dirías que son tus 3 favoritas? La primera creo que ya la sé porque le has dedicado un libro, básicamente, pero ¿cuáles dirías que son tus 3 favoritas de Ghibli? Pues El viaje de Chihiro, sí. Esa sí era fácil de saber, ¿no? Sí, y también Susurros del corazón, no tengo ninguna duda. Fíjate que sin ser de Miyazaki, yo creo que es de pues mis mira, no películas sabía que no era de Miyazaki. Vale. Sí, sí. Yoshifumi Kondo, que fue uno de sus principales aprendices también, trabajó con él más jovencito en series, también en Conan, el niño del futuro, en el año 78 ya estaba ahí, pero es que murió bastante joven, o sea, murió después de su película, por la producción poco después de La princesa Mononoke. Entonces como que no le dio tampoco mucho tiempo, pero la ópera prima que tiene, su única obra, me parece una absoluta maravilla. Y Susurros del corazón también la recomiendo mucho para todos aquellos que quieren emprender proyectos, que quieren dedicarse que quieren superar sus propios miedos y demás, pues... Hacer algo fuera de lo convencional, sí. No ir por la ruta trazada. Eso es. Le daría también mucho Miyazaki porque el guión sí que es suyo, pero ese gusto costumbrista, ese retrato de las ciudades es muy de Kondo. Entonces sería eso, El viaje de Chihiro, Susurros del corazón. Y la tercera, aunque yo tenía La princesa Mononoke, al final en los últimos años me la desbancó el cuento de la princesa Kaguya. Pero La princesa Mononoke está ahí. Es que el cuento de la princesa Kaguya de Takahata me parece una obra magna también. Muchísimas lecturas, muchísimos mensajes muy, muy bonitos. De la identidad, de la muerte, resurrección, la sociedad heteropatriarcal, o sea, muy, muy guay. Y además con ese estilo de dibujo que tiene, que es impresionante. O sea, la animación así acuarelable también, casi de boceto a veces acelerado. Estilo así sumie, es preciosa. Sí que diría esas 3. Además, fíjate que las 3 no lo había pensado, pero las 3 son de un director distinto. Es verdad. Son de Miyazaki. Yo no sé, bueno, la tercera no sé si la sabría decir. La primera seguro La princesa Mononoke, y a mí me gustó mucho también La tumba de las luciérnagas. También. Takahata otra vez en su esplendor. Sí. Y es que, claro, el autor nunca me acuerdo de quién era. O sea, tampoco pensaba que era Miyazaki también, el de La tumba de las luciérnagas. Pero te digo, Isao Takahata siempre es un corte más costumbrista. Sí. Y Miyazaki es más imaginativo. De ahí se ve. Y la tercera no te sabría decir, que es que me gusta mucho El castillo ambulante, que me leí la novela también. Pero Susurros del corazón... Por los temas que te identificas tú, más propios, sí, es que es mucho más cercano. Es muy chula, es muy bonita. Sí. Además que la veas cuando la veas siempre tiene como un mensaje de superación, da igual, es inmortal el mensaje que plantea. No hace falta verla, no es que te llegue más ni con 15 años ni con 20, es que la ves cuando la ves y siempre remueve. Sí. Películas, la recomendamos. Sí, total. Oye, pues no sé, para terminar, ¿dónde podemos seguirte, Marta? ¿Estás más activa en Twitter o...? Pues ahora mismo donde más activa estoy en Twitter, @nelbalay, con V y con Y. ¿Por qué me llamé así? Cuando me lo preguntaron, es el nombre de un dragoncito que creé cuando yo tenía 12 años y estaba escribiendo novelas. O sea, mi primera novela, no Nata, cuando decidí que quería empezar a que me gustaban las historias a escribir, pues era un nombre que me inventé y ahí está. Así que tú fíjate, luego pensé, este nombre no está en ningún lado. Así que sí, @nelbalay. En Twitter estoy más activa ahí ahora y ahí estoy poniendo también toda la información de Lua, de libros. Y bueno, estoy en camino de ahí a hacerme también mi página web, así que ya te diré para actualizarlo, pero para unificar todo, porque tengo muchísimos archivos, tengo muchos trabajos también de recopilación de artículos y tal que quiero tener ahí en un archivo. Así que, pero bueno, ahí en @nelbalay, tanto en Twitter como en Instagram lo pondré todo.
Pues cuando pases a la historia como una gran escritora ya saldrá eso como tus obras póstumas, ya póstumas de Marta, el dragón y todo eso. De verdad que lo del dragón es genial. Es como que nadie se imaginaría que eso viene de un dragón, pero sí. Qué gracioso. Guay. Sí, era muy pequeñita yo. Pues nada, ha sido una charla que me ha gustado mucho. Hemos tocado como muchos temas. Al final hemos acabado con Ghibli. Pero bueno, todo el tema que ha salido de narrativa, de las relaciones que tienen también con otros tipos de arte, ¿no? Y más específicamente luego también la narrativa para videojuegos. Creo que, bueno, son campos donde la gente, vengas de donde vengas, puedes coger ideas, ¿no? Porque al final las historias, todo el mundo o las consume o las tiene que emitir en algún momento. Todos explicamos historias, aunque no sean tan elaboradas como una ficción. Y las necesitamos para nosotros también, sin duda. Historias como necesidad vital, ¿no? Sí. Me decía Jacobo Feijó cuando le entrevisté el Homo narrans, ¿no? Somos seres narrativos, Sí, y jugamos con las historias, sí. Qué bonito que pasemos ahí. Que a lo mejor nuestro paso por este mundo antes de extinguirnos va a tener sentido a lo mejor por las propias historias. Esto es así, sí. Sí. Oye, pues nada, pues un placer tenerte aquí, Marta. Sí, igualmente. Gracias también por aportar así también todo ese campo del branding y del marketing. Que eso, hablar contigo también hace que esa perspectiva que yo tenía de, nos los puedo unar y sí, se unen. Y más allá de Jung también. Sí. Así que muchísimas gracias por invitarme, Marc. Nada, pues gracias a ti y gracias a quien nos esté escuchando. Nos vemos. Hasta luego. Chao.